Chicos, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a iniciar así nuestra clase de hoy, lunes 29 de noviembre. Iniciamos nuestra clase de matemática. Le pido por favor a todos los presentes encender sus cámaras. Vamos a hacer el inicio con dos acertijos que he traído para ustedes. Como siempre les digo, que tengan mucho éxito y que ganen la mente más rápida. Primer acertijo tiene que ver con la teoría de números, ¿no? Y me preguntan cuál es el número primo. Tenemos que recordar que un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores y que esos divisores son la unidad y el mismo. Solo dos divisores. Entonces, si yo evalúo, digo, bueno, el 4 es divisible entre el 1, es divisible entre el 2 y es divisible entre el 4. Tiene tres divisores el 4. Ah, el 4 no es primo. 4 no es primo. Evalúo el 5, a ver cuántos divisores tendrá el 5, y me doy cuenta que el 5 solamente tiene como divisor el 1 y el 5. Tiene dos divisores, cumple con la teoría de los números primos, por lo tanto, el 5 es número primo. ¿Veo quiénes dieron respuesta correcta? Arturo. Muy bien, Arturo, el punto es para ti. Punto para Arturo. Vamos con nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo acertijo. Que tengan mucho éxito y que anda la mente más rápida. Y ahí entonces tenemos nuestro segundo acertijo que tiene que ver con perímetro. El perímetro de un rectángulo, bueno, perímetro es la suma de todos sus lados, ¿no? Ah, pero solamente me están dando la base. Ah, ¿cuánto será la altura? Pero entonces me dan como dato el área. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. De ahí puedo calcular la altura, sumar todos los lados y obtener la respuesta correcta. Eso es lo que tenemos que hacer. Del área se debe de calcular cuánto es la altura. Y al tener la altura, entonces ya usted puede sumar todos los lados y va a tener la respuesta. Bien, vemos por acá algunas respuestas que van dando. Lo cierto es que la respuesta correcta es 12 y por lo tanto el punto es para Antonella. ¿Y por qué es 12? Fíjense, les están diciendo que el área es 8. El área de un rectángulo era base por altura, ¿no? Ok. Ya la base es 4. ¿Cuánto es la altura? ¿Cuánto es la altura? ¿Qué número multiplico por 4 que me dé 8? El 2. Ah, entonces aquí va 2. Como me piden perímetro, sumo 4 más 2 más 4 más 2. Y eso sale 12. Y ahí estaba la respuesta correcta, chicos. Era 12. Bien. Vamos entonces ahora sí a continuar con nuestro libro de área, página 261. Estamos terminando el tema de funciones para darle inicio al tema de progresiones. Pero terminemos primero el tema de funciones, página 261 de nuestro libro de área. Creo que ya estamos viendo algunas funciones especiales que están en la página 262. Nos quedamos acá, funciones especiales. Vimos lo que era la función constante y ahora vamos a ver lo que es la función lineal. Se llama función lineal aquella función que su gráfica es una línea recta. Por eso se conoce como función lineal. Pero de esta función lineal, déjeme decirle que hay dos tipos. Una, que es una línea recta que siempre, 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 siempre pasará por el origen del sistema de coordenadas. Esa es una función lineal. Pero hay otro tipo, la que no pasa por el centro del sistema de coordenadas. Y esa se conoce como una función lineal afín. Es lineal porque igual es una línea recta, pero afín es porque no pasa por el origen del centro de coordenadas. Por eso es afín. Esta que me están dando en este momento, si usted observa esta gráfica, observe que es una línea recta, no está pasando por el origen, no pasa por acá, no pasa por el origen del sistema de coordenadas. Por lo tanto, esto es una función lineal afín.
que tiene la siguiente característica, es decir, la ecuación de esa función será mx más b, donde m es la pendiente, es decir, la pendiente será m. X son los valores del dominio. B, bueno, B viene a ser el corte, entiéndase así, el corte que realiza la línea recta al eje de la ordenada, es decir, al eje de la Y. ¿Dónde corta la línea recta al eje de la Y? En el punto B. Esta B siempre va a decir dónde cortará. Imagínese que su función le dice que es 3x más 2. Esta es la función. Bueno, ya usted sabe que esa línea recta, obligatoriamente, si aquí está el 1 y aquí está el 2 de la Y, obligatoriamente ella va a pasar por este puntico. Por ahí va a pasar. Habría que desarrollarla para verla, si pasa de esta manera o si pasa de esta otra. Pero va a pasar por el número 2 de la Y, porque la tiene que cortar en el número 2. Esa es la diferencia de la función afín, que va a cortar al eje de la Y en un número. ¿Ok? M representa que la pendiente de la recta. Y esa pendiente siempre estará dada por la tangente del ángulo. El ángulo que se forma entre el eje de la axisa, que es el eje de la X, el eje de la axisa, y la recta de la función. Ese ángulo que se forma allí representa entonces parte de la pendiente, porque la pendiente me dice que es la tangente de alfa, el ángulo que se forma entre la axisa y la recta de la gráfica. Veamos un ejemplo, dice. Grafica la función f de x igual a x más 5. Bueno, para graficar una función, como ya yo sé que esto es una línea recta, porque cumple con la característica de que sea m de x más b, donde m es 1 y b es 5. Ya yo sé que es una línea recta. Yo también sé, por teorías anteriores que nosotros hemos visto, que por un punto pasan infinitas rectas, infinitas, pero por 2 puntos solamente pasa una recta. ¿Qué necesito entonces yo? Yo sé que esto es una línea recta, solo necesito 2 puntos de esa recta para poderla graficar. ¿Cómo hago para encontrar esos puntos, profesor? Bueno, fácil. Como a mí solamente me dan la función f de x igual a x más 5, y yo solamente quiero 2 puntos, bueno, el primer punto que sea que x valga 0. ¿Qué pasa si x vale 0? Ah, bueno, si x es igual a 0, entonces en la función donde esté la x, yo escribo 0. Ah, entonces me quedaría así, pues. F, aquí venía una x, escribo 0. F de 0 igual a, aquí viene una x, escribo 0. 0 más 5. Ah, quiere decir que cuando x vale 0, entonces f de 0 es 5. Acá está, mire, ¿ve? Pero recuerde que en la función f de x también es y. Esta expresión se puede representar como y. Es decir, que mi función también puede decir que y sea igual a x más 5. Si en el primer punto yo quería que x fuese 0, para el segundo punto yo ahora quiero que y sea 0. Entonces, si y es 0, me quedará entonces que x más 5. Paso el 5 al otro lado con el 0. Como está positivo, pasa restando, me queda menos 5. Menos 5 es igual a x. Entonces, cuando la función y
es 0, X vale negativo 5. Ahí tengo los dos puntos del sistema de coordenadas. Los ubico y trazo mi recta. Observe dónde cortó. Observe dónde cortó la recta al eje Y. ¿Dónde la cortó? En el 5. Se recuerda que le dije que B representa el corte del eje de la Y. ¿Y cuánto valía B? 5. Ya usted sabe dónde la va a cortar. Ya usted conoce un punto. Realmente, entonces, cuando usted quiere hacer la gráfica, busque el otro punto. Ya no busque el primero. El primero ya lo tiene. Lo tiene porque le están dando el valor de B. Usted solamente busca el segundo punto y puede graficarlo. Otro ejemplo. Dice, ejemplo, el siguiente gráfico representa la función f de x igual a 7x menos 3. Determina el valor de e, que es 3m menos 4n. Ok. Veamos la resolución. Dice, si los puntos A y B pertenecen a la recta, entonces 0m pertenece a la función f de 0, que será igual a m. Y el siguiente sería, bueno, acá me quedaría que 7 por 0 menos 3 será igual a m. 7 por 0 es 0. 0 menos 3 me quedaría menos 3. Por lo tanto, m vale negativo 3. Voy con el siguiente. N y 0. En este caso ya la Y vale 0. Lo que estoy buscando es el valor de x, ¿no? Que en este caso va a ser n. Entonces me dice que el par ordenado n0 pertenece a la función. Tal que cuando x vale n, la función da 0. Entonces tiene que reemplazar otra vez. En este caso, donde está la x, coloco n, entonces 7 por n menos 3, paso el 3 al otro lado, paso el 7 a dividir, por lo tanto n es 3 séptimos. Como a usted le piden m y n, 3m por 4n, reemplace, ¿no? Ya usted sabe cuánto vale m. M vale negativo 3. Escriba por m el negativo 3. Y por la n, escribe el 3 séptimos. Resuelve y obtiene el resultado. Otro tipo de función especial es la función identidad. ¿A qué se refiere la función identidad? Bueno, la función identidad es aquella donde se debe de cumplir que f de x sea igual a x. Es decir, en otras palabras, recordemos que f de x es y. Entonces, y tiene que ser igual a x. No importa el valor que usted, o sea, a ver, imaginémoslo así. F de x igual a x. Voy a hacer una tablita por acá para darle valores a la x, para ver qué valores voy a conseguir de y. Siempre hagan una tablita. Para poder graficar, uno hace una pequeña tabla, ¿no? Si es una línea recta, nada más que con 2 puntos tengo. Imagínense que x sea 0 y después que x sea 1. Si yo reemplazo en esta función para f de x, entonces f de 0, porque x vale 0, ¿cuál será su resultado? 0. Es decir, que si x vale 0, y vale 0. Ahora cuando x vale 1, para f de 1, voy a reemplazar el valor de x por el 1. Esto será 1. Entonces, si x vale 1, y vale 1. Por eso es identidad. Se repite. El mismo valor de x siempre será el mismo valor de y. ¿Qué va a suceder entonces con esta función identidad? Tiene algunas características. Número 1, el dominio son todos los números reales y el rango también son todos los números reales. Esta función identidad siempre pasa por el origen de coordenadas. Su gráfica es la recta que es bisectriz del cuadrante número 1
y del cuadrante número 3. Y su pendiente siempre será 1. Como la pendiente es la tangente del ángulo, la tangente que les da 1 a ustedes es la tangente de 45. Es decir, que el ángulo que se forma entre el eje de la X y la recta que describe a la función identidad, ese ángulo es de 45 grados. Ahora tenemos otra función, la función cuadrática. La función cuadrática va a describir siempre una parábola que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, pero siempre será una parábola. Es decir, la función cuadrática describe una curva. Describe una curva. Eso es lo que hace la función cuadrática. Describir una curva. Entonces, la función de variable real que pertenece a los reales con regla de correspondencia. Miren, aquí tienen, ¿por qué es cuadrática? Bueno, porque el exponente que tiene la X, su mayor exponente es 2. Por eso es que se dice que es una función cuadrática, donde el valor de A, que es el coeficiente de la X al cuadrado, pertenece a los reales menos el 0, es decir, no puede tomar valor de 0, donde B y C pertenecen a los reales, entonces recibe el nombre de función cuadrática. Su gráfica es una curva llamada parábola, con vértice HK. Ahora bien, aquí lo interesante, ¿quién es H y quién es K? Porque siempre que usted trace una parábola, necesita conocer el vértice de la parábola. ¿Qué es el vértice de la parábola? Justo el punto donde dobla la curva. Donde dobla la curva, ese es su vértice. ¿Ok? Entonces, usted necesita conocer justo ese punto para poder graficar la parábola. Se necesitan 3 puntos. El del vértice, el del corte en X y el del corte Y. Con esos 3 puntos, ya usted puede graficar su parábola. Ahora bien, si a mí me dan la siguiente función, imaginémonos que la función es esta. Voy a hacer la numérica. F de X será igual a 2X al cuadrado más 3X más 1. Esta es la función cuadrática. Y yo quiero calcular el vértice. El vértice, recuerde que tiene coordenadas H y K. H la consigo con esta formulita. H es igual a menos B. ¿Quién es menos B? Bueno, B es el segundo coeficiente, que es 3. Entonces sería menos 3. Dividido entre 2 veces A. A, 2 veces 2, 4. Esto será H. Ahora, ¿quién será K? Bueno, K será igual a ¿qué? Dice que es igual a F de H. Es decir, que usted ahora va a calcular F de negativo 3 cuartos. En otras palabras, donde está la X, usted va a escribir negativo 3 cuartos. Le quedará 2 que multiplica a negativo 3 cuartos elevado al cuadrado más 3 que multiplica a negativo 3 cuartos más 1. Se resuelve entonces todo esto y usted tiene el valor de K. Al tener el valor de H y tener el valor de K, ya usted tiene entonces el vértice. ¿Ok? Ya usted tiene el vértice. Ok. Vamos entonces, aquí tenemos ya la gráfica. Les decía que puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, ¿no? Todo depende. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Todo depende del valor del coeficiente A.
Es decir, el valor del coeficiente que acompaña a la x cuadrado. Si esa a es menor que 0, mire cómo es la gráfica. Y si esa k es mayor que 0, observe la gráfica, cómo va a ir, ¿no? Bien. Dice, ejemplo, determine el vértice, el dominio y rango de la siguiente función. Le dan la función. En esta función, de una vez, por favor, identifique quién es A, quién es B y quién es C. A es 1. B es negativo 8. Y C es 16. Esto es lo primero que usted hace, identificar. Lo segundo, aplicar las fórmulas, pues. La fórmula de H, ¿qué le decía H? Menos B entre 2A. Ya usted identificó la B menos por menos 8 me da más 8. Dividido entre 2A, que es 2, 8 entre 2, 4. Ya sabe que H entonces es 4. Aquí lo tiene. H es 4. ¿Quién va a ser K? K va a ser igual a F de 4. Entonces, en la función donde aparece la X, usted reemplaza por el 4 y le da 0. Eso quiere decir que el vértice es 4, 0. El par ordenado 4, 0. Ahora, ¿cómo va a determinar dominio y rango? Bueno, el dominio y rango lo tiene usted acá ya determinado. Usted solamente tiene que ir a su expresión, es decir, a su función y determinar si el coeficiente A es mayor que 0 o menor que 0. Si su coeficiente A es mayor que 0, entonces usted aquí tiene ya su dominio y su rango. Y si es menor que 0, usted tiene aquí su dominio y su rango. Importante para el rango conocer el valor de K. ¿Y quién va a ser su K en este caso? ¿Quién va a ser su K en este caso? Va a ser el valor del vértice, justo donde pasa ese vértice, el valor real que se encuentre allí. En nuestro caso, nuestro valor va a ser el 4. ¿Por qué? Porque fíjese que el vértice era 4, 0. El valor, el que realmente vale algo es el 4. ¿Ok? Entonces, su dominio, todos los reales, su rango del 4 al más infinito. Del 4 al más infinito. Y ahí usted tiene la respuesta entonces a su ejercicio. Ahora vamos a ver lo que son los puntos de intersección con los ejes coordenados. Intersección con el eje de las ordenadas. Para determinar los puntos de intersección con el eje Y, que es el eje de las ordenadas, solamente basta con igualar X a 0. Usted reemplaza en su función a X por el 0 y resuelve, y automáticamente se encuentra el corte en el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Y para calcular la intersección de las abscisas, mismo procedimiento, solo que ahora, en vez de igualar a 0 la X, igualo a 0 la Y. Al igualar la Y a 0, automáticamente usted está consiguiendo el corte en la abscisa. Abscisa es el eje de las X. ¿Okay? Corte en la abscisa, abscisa es el eje de las X. Veamos un ejemplito. Calcula los puntos de intersección con los ejes de coordenadas. Bueno, primer corte, el de Y. ¿Sí? No necesito hacer mucho. Aquí de frente ya yo sé que es negativo 6. ¿Por qué? En la función cuadrática, el corte de la Y está dada por la letra C. Y C en mi caso es negativo 6. Ya yo hoy tengo el corte de Y. Pero ahora si quiero el corte de X, tengo que decir que Y sea 0. Entonces, la ecuación
x cuadrado menos x menos 6, lo tengo que igualar a 0, porque estoy diciendo que eso es igual a 0. Lo factorizamos y nos damos cuenta que tenemos dos puntos, que son 3 y 0 y negativo 2 y 0. Por lo tanto, los puntos de corte que usted tiene son 3 puntos de corte. Son 0 y negativo 6, que fue el primero, aquí estaba. El segundo, cuando usted factorizó, que encontró dos puntos, que era 3 y 0, y negativo 2 y 0. Y ya usted tiene entonces los puntos de corte. Por acá tenemos un ejemplo. Dice, grafica la función f de x igual x cuadrado más 6x más 9. Bueno, vamos a ver resolución. Como ya yo sé que esto es una función cuadrática, su gráfica va a ser una parábola. Al ser una parábola, debería más o menos imaginarme hacia dónde va a ir, si hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo voy a saber? Por el coeficiente que tengo aquí delante de x cuadrado. Si ese coeficiente es mayor que 0, aquí tengo las gráficas, es mayor que 0, fíjese la forma de la parábola. Voy a tener una parábola de este tipo, que va a tener un vértice. Necesitamos calcular entonces ese vértice. Y luego de calcular el vértice, usted tiene que encontrar, supongamos que este es mi sistema de coordenadas. ¿Ok? Aquí consigo el vértice. Ya, muy bien. Pero ahora necesito conocer, por ejemplo, el corte en el eje de la ordenada y los cortes en el eje de las abscisas. Entonces, básicamente al tener el vértice y los puntos de cortes a los ejes ordenados, ya usted lo puede graficar. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, con las fórmulas que hemos visto. Para calcular el vértice, tenemos que el vértice, este vértice es H y K. Y H tiene una fórmula que me decía menos B entre 2A. Como B es 6, sería menos 6 entre 2 veces A, que es 1, me sale negativo 3. Es decir, que ya este punto aquí, conozco que H es negativo 3. Por aquí va, por aquí va. ¿Cómo consigo la K? Reemplazando este negativo 3 en la función. Si lo reemplazo en la función, me estaría dando 0. Me dio 0. Si me dio 0, resulta ser que este vértice está justo en el eje de las Y. O sea, este eje de las Y pasaría por aquí. Ok, ya ahí tengo mi primer punto de corte, ¿no? Aquí sería acá, 0. Ahora, ¿qué quiero calcular? Lo que quiero calcular ahora son los cortes, tanto en la ordenada como en la abscisa. Eso es lo que estoy buscando ahora. Cortes en ordenada y abscisa. Bueno, si quiero el corte en la ordenada, digo que X valga 0. Entonces el corte en la ordenada es 9. Y si quiero los cortes de la abscisa, digo entonces que la ordenada valga 0. Y factorizo. Y ahí me queda. Por lo tanto, me doy cuenta que tengo lo siguiente. Los puntos de corte son 0 y 9, que ese sería el corte en su ordenada, y el vértice es negativo 3 y 0. Es decir, el vértice está aquí. ¿Por qué solamente consigo 2 puntos de corte, profesor? ¿Por qué no tengo 3 puntos como en otros casos que había 3 puntos? Bueno, chicos, sencillo, ¿no? Fíjense en la gráfica. Viene, corta Y, llega hasta el eje X, toca el eje X y comienza a subir. Por este lado ya no tengo otro eje Y, ni tengo otro eje X que pueda cortar. Por eso que solamente me han quedado 2 puntos. Esa es la razón de los 2 puntos solamente.
porque me está quedando en el segundo cuadrante. Análisis de la función cuadrática completando cuadrados. Ok, miren. Me dan la fórmula general, ya la conocemos, en la fórmula que hemos venido trabajando en los ejercicios. Dice, completando cuadrados, pasamos de la forma general a la forma canónica. Esta será mi forma canónica, donde HK es el vértice de la parábola. H y K son los vértices de la parábola. Procedimiento. Ok, partimos de la forma general. Reemplazamos por la canónica, donde H es B entre A. Formamos un trinomio cuadrado perfecto. Agregamos el cuadrado de la mitad del coeficiente del término lineal y restando la misma para no alterar la igualdad. ¿Qué nos queda? Nos queda que H es igual a B entre 2A y K es C menos B cuadrado entre 4A. Ejemplo. Expresa la función, me dan la función, en su forma canónica. Listo. Determina su vértice. ¿Ok? Resolución. Completando cuadrados, escribimos entonces 4x cuadrado más 2x más 1. ¿Por qué lo hago así? Fíjense. Yo lo que quiero es que usted observe. Si usted multiplica 4 por x cuadrado, le da 4x cuadrado. Si usted multiplica 4 por 2x, le da 8x. Si usted multiplica 4 por 1, le da 4. Profesor, no me dio 3. Cálmate. Te da 4, le sumas 4, te da 0, le sumas 3, te dio 3. Lo que estoy es completando. Yo lo que quiero es que aquí me quede un trinomio cuadrado perfecto para poder conseguir la forma canónica. Esto de aquí adentro tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ahora me queda, claro, al factorizar esto, me queda que es x más 1 al cuadrado. Si usted resuelve menos 4 más 3 es menos 1, entonces le queda 4 que multiplica a x más 1 al cuadrado menos 1. Esta es tu fórmula canónica. Aquí está tu forma canónica. ¿Dónde? Según la forma canónica, recuerde que en la forma canónica están el punto vértice, que es H y K. Entonces, ¿quién es H? 1. ¿Y quién es K? Menos 1. Ahí tengo el vértice de la parábola. Ahí justo tengo el vértice de la parábola. Y ahora tenemos lo que es la función valor absoluto. La función valor absoluto está dada por, fíjense, f de x, que es igual al valor absoluto de x. Pero en este caso, el valor absoluto de x puede tener dos resultados. Porque x puede ser 1, como puede ser 1 negativo también, ¿no? Si es valor absoluto de 1, 1. Valor absoluto de 1 negativo, 1. Y si usted lo hace con el 2, usted dice valor absoluto de 2, 2. Y valor absoluto de menos 2, también es 2. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con el valor absoluto. ¿Dónde? El dominio de la función son todos los números reales y el rango va de 0 a más infinito. Ojo, en este caso. En este caso. Además, si la función es de la forma f de x igual a valor absoluto x menos h más k, entonces el vértice es el par ordenado HK. Veamos las gráficas. Si el coeficiente A es mayor que 0, la gráfica tiene esta forma. Y si el coeficiente A es menor que 0, entonces la gráfica tendrá esta forma. En el primer caso, si A es mayor que 0, el dominio son todos los reales
y el rango irá de k a más infinito. En el segundo caso, que sea menor que 0. El dominio sigue siendo todos los reales, pero el rango va de menos infinito acá. Observe también que en la gráfica de una función de valor absoluto, si usted observa también tiene un vértice, ¿no? Que es de donde parten las dos rectas. Hay un vértice allí. También pueden observar que tienen cortes en el eje de la abscisa y tiene cortes en el eje de la ordenada, ¿no? En ambas gráficas sucede lo mismo. Tengo vértice, tengo corte en la ordenada y tengo cortes en las abscisas. Por lo tanto, si usted necesita la intersección con los ejes coordenados, bueno, aquí viene el procedimiento. Con el eje Y se iguala x a 0, como lo hicimos en la cuadrática, y allí voy a conseguir el corte en el eje Y o en el eje ordenada. Y si quiero los cortes de la abscisa, hago lo contrario, digo que Y sea 0. Entonces veamos, me dan la siguiente función. Me dicen, f de x igual valor absoluto x menos 4, cierro valor absoluto, más 5. Bueno, mire, aquí usted tiene h y aquí usted tiene k. Ya ahí los tiene. Ya que usted tiene el par ordenado que va a definir el vértice. Ahora bien, vamos a evaluar x menos 4 en valor absoluto. ¿Por qué digo que hay que evaluarlo? Porque como está en valor absoluto, esto que está aquí adentro puede tener dos valores, uno positivo y uno negativo. Total, al estar dentro del valor absoluto va a salir como positivo. Entonces, para que sea positivo tiene que ser mayor o igual que 0 y para que sea negativo tiene que ser menor que 0. Ya, aplicando esa lógica partimos de allí y decimos, si x menos 4 es mayor o igual que 0, entonces f de x será igual a x menos 4 más 5. Resolvemos. Me quedará que f de x será igual a x más 1. Ahora imaginémonos que es negativo. Es negativo. Que es menor que 0. Por lo tanto, x menos 4 tiene que ser negativo. Coloco el negativo aquí delante. Multiplicamos menos por más me da menos. Menos por menos me da más. 4 más 5, 9. Ahí lo tengo. ¿Qué me están quedando? Me quedan dos funciones. F de x que sea x más 1 si x es mayor o igual a 4. Y el otro sería menos x más 9 si x es menor que 4. Se observa que el gráfico de la función valor absoluto está formado por la unión de los gráficos de las funciones lineales. Aquí están mis dos funciones lineales. Y aquí está entonces la gráfica. Con el vértice que ya estaba dada por la función. Originalmente el vértice estaba dado acá, 4 y 5. Aquí está 4 y 5. Ahí está el vértice y ahí está la gráfica. Luego tenemos lo que es la función raíz cuadrada. Cuando usted tenga una función raíz cuadrada, lo único que tiene que tener muchísimo cuidado es que la parte que está dentro de la raíz no puede ser negativa. Porque recuerde que dentro de los reales, las raíces de índice par no pueden ser negativas. No existen en los reales. Entonces, si usted tiene que f de x igual a la raíz cuadrada de x, entonces usted tiene que establecer que x tiene que ser siempre mayor o igual que 0. O sea, esto que está aquí adentro siempre tendrá que ser mayor o igual que 0. Porque si es menor que 0 es un número negativo. No existen los reales. La raíz cuadrada de un número negativo no existen los reales. Veamos un ejemplo. Gráfica de la función en x que es igual a la raíz cuadrada de x más 5. Esto que está aquí adentro, x más 5, tiene que ser mayor o igual que 0. Si es menor que 0 es un número negativo. No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Allá. Entonces establecemos que x más 5 sea
mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que negativo 5. Entonces, el dominio será negativo 5 hasta el infinito positivo, mientras que el rango será 0 hasta el infinito positivo. Y ya lo que tenemos acá son algunos ejemplos. Vamos a pasar entonces ahora con lo que es la progresión geométrica, porque en el libro de actividades el tema de función y de progresión geométrica están juntos. Veamos entonces qué es una progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de números tales que, a excepto del primero, la división entre cada par de términos consecutivos genera una razón constante denominada razón geométrica. Entonces, sea la progresión geométrica. ¿Cómo sé yo cuando tengo una progresión geométrica? Sencillo. Cuando yo tengo un conjunto de números ordenados y veo que van aumentando o van disminuyendo por un número que lo está multiplicando por un número que lo está dividiendo. Porque si fuese aumentando por una suma o disminuyendo por una resta, eso sería progresión aritmética. ¿Ok? La progresión aritmética es la que aumenta sumando un número o disminuye restando un número. Esa es aritmética. Pero aquí estamos en progresión geométrica. La progresión geométrica aumenta multiplicando un número o disminuye porque esté dividiendo un número, ¿no? ¿Cómo consigo yo esa razón? La razón geométrica usted la consigue sencillo. Toma el segundo término, divídale el primero y ahí usted tiene su razón. Pero si quiere estar seguro, entonces ahora tome el tercer término y divídalo con el segundo. Si le da el mismo valor, ya, usted está seguro que esa será su razón geométrica. Un ejemplo para que lo tengamos claro. Fíjense que tengo mi primer término que es 3. Mi segundo término es 6. Mi tercer término es 12. Mi cuarto término es 24. Bueno, este está fácil, ¿no? Y ahí se ve cuál es la razón geométrica. Sin embargo, yo quiero aplicar la fórmula que el profesor me explicó. Si yo quiero conocer la razón geométrica, ¿qué hago? Tomo el segundo término y lo divido entre el primero. Entonces divido 6 entre 3. Me sale 2. Quiere decir que se está multiplicando por 2. Pero yo quiero estar seguro. El profesor me dijo que para estar seguro, tome el tercero, que es 12, y lo divido entre el segundo, que es 6. O también me sale 2, ¿no? Quiere decir que se multiplica por 2. Ahora sí estoy seguro. La razón geométrica es 2. Ya estoy seguro, porque lo comprobé con los 3 primeros términos. Sea la progresión geométrica a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, a su 6. Bueno, sigue a su n. Que va aumentando porque se le va multiplicando un número, un número, un número y un número. Este número que se va multiplicando se llama razón geométrica y se utiliza la letra Q para nombrar a la razón geométrica. En esta progresión geométrica, A sub 1 es el primer término y A sub n es el último término. La Q es la razón geométrica. El valor de n es la cantidad de términos que tiene esa razón geométrica, esa progresión geométrica. El término general será igual entonces, si usted quiere calcular un término cualquiera de una progresión geométrica. A ver, por ejemplo, yo coloqué acá, teníamos un ejemplo por acá, la progresión geométrica
3, 6, 12 y 24. Pero ella puede continuar, ¿no? Ahí solamente tengo 4 términos de la progresión. Imagínense que yo quiero conocer el término 10 de esta progresión. ¿Qué voy a empezar a hacer? Sigo multiplicando por 3, perdón, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, hasta que llegue al término 10. Bueno, se puede, ¿no? Me faltan 6 números. Imagínense que les digo, bueno, yo quiero el término 100. A ver, ¿va a seguir multiplicando por 2 hasta llegar al término 100? No, no, usted no hace eso. Usted aplica la fórmula del término general. ¿Quién va a ser su término general? A sub n, es decir, el término que usted está buscando. Mi ejemplo era, y lo voy a colocar por acá de nuevo, 3, 6, 12 y 24. Tengo 4 términos. Yo quiero calcular el término 6. Aquí va el término 5 y aquí va el término 6. Yo quiero calcular el término 6, pero sin tener que seguir con las multiplicaciones. Aplico la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? ¿Qué término estás buscando? El término 6. Entonces dices a sub 6 será igual al primer término, el 3, multiplicado por la razón. Bueno, nosotros calculamos que la razón era 2, multiplicado por la razón. Esa razón está elevado a n términos, es decir, al término que estás buscando, al término 6, y le restas 1. Es decir, que el término que está en la posición 6 será igual a 3 multiplicado por 2 a la quinta. ¿Cuánto es 2 a la quinta? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es decir que a sub 6 será igual a 3 por 32. Y 3 por 32 es 96. Usted quiere saber si realmente está bien esa fórmula. Usted todavía tiene dudas de la fórmula. Bueno, vámonos a la progresión. Yo le coloqué una progresión sencilla para que lo podamos comprobar, ¿no? Usted quiere el término 6. Se viene multiplicando por 2. Bueno, 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Ve que sí funciona lo de la fórmula, ¿no? Pero ¿qué necesito para conseguir cualquier término de la progresión? Conocer el primer término y conocer la razón geométrica. Con esas dos cositas, ya usted puede conseguir cualquier término de la progresión geométrica. Y si usted quiere saber cuántos términos tiene una progresión geométrica, entonces usted tiene aquí una fórmula. Si usted quiere conocer cuántos términos tiene una progresión, entonces usted necesita conocer el primer término, el último término y la razón. Y con eso usted determina la cantidad de términos que puede tener una progresión geométrica. Quiero calcular el primer término porque en la progresión geométrica no está el primer término y yo quiero calcular la progresión geométrica, entonces aplico esta fórmula. El primer término de esa progresión geométrica será igual al último término dividido entre la razón que estará elevada al total de término menos 1. De esa manera, usted puede entonces calcular el primer término. Y esta fórmula que tiene por acá es para la razón geométrica. Continuemos. Interpolación de un número finito de términos de una progresión geométrica. Medios geométricos. Son los términos de una progresión geométrica comprendidos entre sus extremos. En la siguiente progresión geométrica que tengo, 3, 6, 12, 24, 48, 96, se entenderá por términos medios a las cantidades o términos
que se encuentren entre el 3 y el 96, porque el 3 es el primer término y el 96 es el último. Son los extremos, ¿no? Lo que está entre los extremos serían los medios geométricos. Interpolación de medios geométricos consiste en formar una progresión geométrica para lo cual se deben conocer los términos extremos y el número de medios geométricos que se quiere interpolar. Sea, y me dan la siguiente progresión geométrica, de A hasta B con M medios geométricos. La razón de interpolación es Q, que será igual a la raíz cuadrada de índice M más 1 y cantidad subradical B entre A. Vamos a ver un ejemplo numérico. Interpola 4 medios, ojo aquí me dan la cantidad, 4 medios geométricos entre 128 y 4. Resolución. A ver, primer término 128, último término 4 y los medios geométricos me dicen que son 4. Aplico la fórmula. ¿Cuántos medios son? 4. Entonces sería 4 más 1, 5. Entonces tengo la raíz quinta de ¿quién? Del primer término dividido entre el último término, es decir, 128 entre 4. Se resuelve y obtiene como respuesta el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Esta progresión geométrica que viene disminuyendo porque se está dividiendo entre 2. 128 entre 2, 64. 64 entre 2, 32. 32 entre 2, 16. 16 entre 2, 8. Y 8 entre 2, 4. Y ahí usted consigue los términos medios de la progresión geométrica. Bien, el resto de la teoría, que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, lo estaremos resolviendo el día de mañana. Por hoy hemos terminado la teoría, mañana seguimos.